Saludos cordiales, gentes del golf. La espera ha terminado. Llega el momento de... bola provisional. Bueno, pues ahora sí que sí. Ahora sí se puede decir que esta semana es la primera semana en la que todos los mejores jugadores del mundo compiten a la vez. Eso sí, no se enfrentan entre ellos. Para eso todavía habrá que esperar. Pero sí que están todos en el campo de golf. Vamos a poder hacer buenos análisis. Empezamos. Que no son las flechas la culpa del indio, que no son las flechas la culpa del indio. Si hay viento, si llueve, no influye en el swing, no importa si es marzo, noviembre o abril. La culpa del indio, la culpa del indio, la culpa del indio, la culpa del indio. Hola, ¿qué tal? Muy buenas, saludos a todos y bienvenidos a esta bola provisional de jueves 6 de marzo. Pues sí, volvió el que faltaba, que es Xander Schauffele. Nos encontramos con un torneo designado de máximo nivel en el PGA Tour, con 9 de los 10 mejores jugadores del mundo en liza, y a la vez pues también se está jugando el Leaf Golf, o se va a jugar el Leaf Golf de Hong Kong. Así que sí, esta semana sí que no nos falta un perejil. Bueno, quizá el único, el de Tiger Woods, que yo creo que ya casi que tenemos que quitarlo del armarito de las especias. David Durán, muy buenas, ¿qué tal? ¿Cómo estás? Perejil agostado, ¿no? El de Tiger, un poquito. Sí. Pero con todo el cariño del mundo, ¿eh? Claro que sí. Bastante nos ha dado. A puertas nos ha dado el muchachito de Cypress. Nos ha dado mucho ya, ¿no? Pero sí. Lo comentábamos no sé cuándo. Que sí, que ya Tiger, incluso él, ¿no? Incluso él, que iba a ser el último, ¿no? Pero incluso él ya ha cambiado el chip, yo creo, ¿no? O sea, él ya está para el Masters y yo todavía quiero verle en los 4 grandes. No, me da la sensación de que este año no va a estar en los 4 grandes. No sé, él también va a ir, yo creo que él ya va mucho en el día a día, ¿no? Según cómo se encuentre y demás, ¿no? Pero Masters seguro y lo demás, pues a verlas venir. Esa es la sensación que me da con Tiger. Sí, tiene pinta, David, la verdad es que tiene pinta. Bueno, lo último que se conoce es que el martes de esta semana jugó el último partido de la TGL, que como saben su equipo, el de Júpiter, pues se ha quedado eliminado, no ha entrado en las semifinales, en la pelea por el título, por decirlo de alguna manera, en esa segunda fase de este circuito de simuladores y, bueno, de simulador, en este caso es uno solo, nuevo, ¿no?, de Tiger y de Rory. El martes jugó, perdió y después atendió a los medios pues rápidamente, ¿no? O brevemente, mejor que rápidamente, y nada, lo único que dijo es que ni por asomo iba a jugar el de Players, que le preguntaron directamente la semana que viene, que había cogido simplemente 3 veces el palo o los palos desde que se murió su madre, y que no está ahora mismo para entrenar, no tiene la cabeza ni el cuerpo para entrenar, y que está en otras cosas, pues como por ejemplo todo esto, ¿no? Toda la negociación con el PIF, con el Fondo Soberano Saudí, que si visitas a la Casa Blanca, que si Donald Trump, en fin, que no está pensando en competición, sino que está pensando en otras cosas, y vamos a ver, como tú dices, tiene pinta, ¿no? Ahora mismo sí que es verdad que tiene pinta de que lo vamos a ver muy poquito este año jugar, y en el Masters pues... No le queda mucho tampoco, si su cuerpo, si su condición física se lo permite, no le queda mucho tampoco para encerrarse ya, ¿eh? Porque él el Masters sí que, a ver, no es que vaya a luchar por el triunfo, él ya se ha quitado esa idea de la cabeza, pero sí va a querer hacerlo bien, sí va a querer pasar el corte, y luego, precisamente en ese campo, en la magia de ese campo, o en la magia que surge, ¿no?, de la relación Tiger-Augusta National, pues a ver qué pasa, ¿no? Si empiezan a entrar parts, si empiezan a entrar chips, pues no sé, pues a ver hasta dónde llegamos, ¿no? A ver hasta dónde llega, pero le queda poco para encerrarse y preparar el Masters. Sí, porque de paseo no va a ir. De la mejor manera. Sí, porque de paseo no va a ir. Eso está claro. O sea, que si él va al Masters, no. Se va a preparar a conciencia. A ver, yo creo que él va a ir al Masters, precisamente lo hemos dicho antes, ¿no? Al Masters va a ir siempre, ¿no? Porque es algo más, ¿no? Es la cena de campeones, es un punto de encuentro, digamos, ¿no? Sí. Que incluso en un momento de muy baja forma
no va a eludir. O sea, él va a ir a Augusta Nacional, yo creo que siempre, ¿no? Pero, y no tengo tan claro que vaya a ir a un PGA, a un US Open y demás, ¿no? Pero sí, lo dicho, ¿no? Le queda muy poquito para encerrarse y preparar de la mejor manera el máster, un campo que él tiene bien cogido, digamos, ¿no? Bien estudiado. Lo tiene dominado, sí. Y a partir de ahí, pues a ver qué va saliendo. ¿Cómo puede sobrevivir, no? Oye, antes de nada, dígame usted, abro un por paréntesis. favor. Estábamos hablando de Tiger Woods y yo pongo otro nombre sobre la mesa, que es el de Lyle, como Sandy Lyle. ¿Sí? Pero es el nombre de pila. Lyle, o sea, Lyle, ¿sí? Lyle Pedro. ¿Qué te parece? ¿Qué te parece el muchacho? Estoy absolutamente desubicado ahora mismo. Lyle Pedro. Pues no sé. Lyle Pedro es un joven sudafricano, ¿sí? Que está disputando el Joburg Open, que ha comenzado hoy. Joven sudafricano de 21 años, y ahora es cuando tú y todo el mundo está esperando. Bueno, aquí hay una historia. Va líder. Joven sudafricano, Lyle Pedro. A ver qué historieta nos cuentan ahora, ¿no? Los orígenes de Lyle Pedro, alguna, no sé. Sí, alguna conexión que puede ir con España, ¿no? Anécdota interesante. Por aquello de Pedro. En fin, no sé. Pues no hay nada de eso. Simplemente el nombre, Lyle Pedro, que está jugando allí, con todos los respetos del mundo, ¿eh? Esto no me estoy riendo de Lyle Pedro, simplemente que es un nombre verdaderamente que te estalla en la cabeza, ¿no? Sí, estoy de acuerdo. Vamos a seguir a partir de ahora muy de cerca. Sí te puedo decir que es el número 2759 del mundo. En el ranking, sí. Andaluz. Anda por aquellas zonas, anda por el y poco más nos iremos enterando. Prometemos traer cosas de Lyle Pedro a esta bola provisional. Sí. Oye, hay una cosa importante. Nosotros, bueno, especialmente tú, David, hay que decirlo, los oyentes de esta bola provisional lo saben, pero bueno, los que se han incorporado últimamente igual no lo han escuchado nunca. Pero tú siempre le has dado mucha importancia a los nombres. Y por ejemplo, yo le veo nombre de ganador, le veo nombre de ganar cosas. Oye, ¿quién se ha llevado el Open de Sudáfrica? Lyle Pedro. Yo no. Sí, yo creo que los nombres tienen su mística, ¿eh? Y sí, siempre lo hemos dicho, si tú de cuna eres Rory McIlroy, o sea, te llamas Rory McIlroy, vas a encontrar la senda más fácilmente en tu vida, ¿eh? Si no es en el golf, será en otra cosa, sí, será en una heladería, que te van muy bien las cosas con una heladería, por ejemplo. Lyle Pedro no lo veo, sin embargo, ¿eh? Lyle Pedro suena como a estancamiento, ¿eh? O sea, no. Puede ser que acabe como Cádiz. Fíjate, ¿eh? Lyle Lo Pedro veo, no lo veo. O sea, Martín Vázquez te gustará más o menos, o podríamos discutir si la carrera de Rafael Martín Vázquez, jugador del Real Madrid y de la selección española, fue exitosa o no, pero indudablemente fue mucho mejor llamándose Martín Vázquez que si se hubiese llamado Rafael Gómez Angulo, ¿eh? Está claro. Yo creo que ha quedado clarísima la filosofía y es así, es como lo estás diciendo. Mira, yo te voy a dar un último detalle, nada más, ya pasamos de Lyle Pedro, pero el hombre ha jugado, de momento, tiene 21 años, como tú has dicho, y ha jugado 35 torneos de ranking mundial. ¿Vale? 35 torneos de ranking mundial. Este es el 36. Bueno, pues de esos 35 torneos solo ha pasado 6 cortes. O sea que va más un poco en tu línea. Es muy joven, vamos a darle tiempo. Sí, va un poco más en tu línea. Sí. Ahí está en el Joburg Open. De momento no ha encandilado a nadie, ¿no? Ni está brillando con luz propia, pero bueno. Vamos a ver. Pedro, ahí queda. Juega por la tarde, o sea, todavía no ha salido, así que no nos da motivos para comentar todavía su vuelta, que por cierto, y hablando de Lyle Pedro, han empezado las cosas en el Joburg Open y no han empezado precisamente bien para los golfistas españoles que han jugado en el turno de la mañana. De hecho, son Manuel Elvira, Joel Moscatel e Iván Cantero, y ninguno de los tres está bajo par de momento. Y el líder está con -7, que es Wen Yidin, el chino. Interesante líder, por cierto. Interesante líder, Wen Yidin, y en segunda posición Olesen, entre otros, ¿no? Entre otros, Jacob Skov. Sí, este nombre ya es más serio, ¿eh? Y es más joven que Lyle Pedro, ¿eh? Tiene 20 añitos, Wen Yidin, y ya está haciendo cositas y las que ha hecho. Sí, totalmente. Así que este sí que va para estrellita, ¿eh?
Sí. Sí, con los chinos ya luego uno nunca sabe, ¿sabes? Porque entran en Dimensión Houghton Lee, ¿no? Entran en dimensión Houghton Lee y no sabes por dónde van a entran en salir. dimensiones chinas que no somos capaces de explicar, que nadie entiende bien de hacer la lectura correcta, pero tiene muy buena pinta Wen Yiding, la verdad. Sí, tiene buena pinta. Este viene, tiene la tarjeta del circuito europeo, lo recordemos, porque ganó el ranking del Global Pedway, que tiene un nombre horroroso y coñazo de decir en un podcast, pero bueno, el ranking que engloba a todos los que no están compitiendo en Estados Unidos, a todos los amateurs que no están en universidades de Estados Unidos de primer nivel. Entonces, ganó ese ranking, ese Global Pedway, y por lo tanto, al ganar ese ranking el año pasado, ha conseguido la tarjeta del circuito europeo, o sea que ya venía haciendo las cosas muy bien como amateur sin necesidad de irse a Estados Unidos, que ya saben que es más difícil, ¿no?, sumar puntos cuando no estás allí en las universidades americanas. A ver, Wen Yiding tiene muy buena pinta y vamos, estamos convencidos de que llegará lejos, aunque evidentemente no lo sabemos, no tenemos una bola de cristal. Vamos a ver, ¿no?, cómo evoluciona este jugador. De lo que no hay ninguna duda, no necesitan ningún tipo de bola de cristal, es el espectacular rendimiento de la nueva familia G440 de Ping, la nueva familia de equipamiento, la nueva familia de palos, la nueva familia de drivers, de maderas de calle, de híbridos, de hierros, G440 de Ping. Se han lanzado al mercado en esta temporada, de lo mejor que van a ustedes a encontrar. Es la próxima generación, el futuro que ya está aquí, la franquicia G de Ping con la posibilidad, ¿no?, de pegar a más velocidad, de pegar más distancia, hacer más metros y sobre todo asegurándote la mayor tolerancia posible en cualquier palo de ping. Es la nueva familia G440. Esto no hace falta que... no es un melón por calar. No hay que pensar, ¿esto cómo va? No, esto es garantía asegurada de rendimiento y de estar cómodo en el campo de golf y de sacar el máximo partido posible a tu swing. ¿Estás de acuerdo, David, en que esta semana es la primera gran semana del golf mundial? Por todo eso que comentaba yo en la presentación, de que están todos. Ha vuelto Schauffele, está Leaf, está el Arnold Palmer, que es un torneazo, una maravilla. Bay Hill nos encanta, es uno de los torneos que más nos gusta del año, sin ninguna duda. Bueno, es una semana en la que se van a poder ver algunas cosas ya pensando en el Masters, o todavía queda mucho para el Masters. No queda tanto, en realidad. Todavía queda mucho, pero sí estoy de acuerdo, hombre. Simplemente... por un tema numérico, por el hecho, ¿no?, de que coincidan. Sí, al final el que faltaba era Schauffele, ¿no? Realmente, ¿no? Ya han coincidido Leaf y grandes torneos del PGA Tour este año, pero entre que primero faltó Scheffler, ahora falta Schauffele y luego es Schauffele. Bueno, entre que primero faltó Scheffler, luego faltó Schauffele y demás, pues... Pero bueno, la gran novedad es esa, ¿no? Sí. Y a ver cómo está, ¿eh? Ya lo hemos dejado caer en Tengol, sí, pero verdaderamente es un poquito hablar por hablar o analizar por analizar, porque verdaderamente nadie sabe cómo va a aparecer Schauffele. Pero sí es cierto que las pistas no invitan al optimismo de momento, ¿no? Porque ha podido jugar poco, ya lo hemos venido diciendo, ¿no? Es una lesión... Él ha concretado, es una lesión intercostal con un pequeño desgarro en el cartílago, en una costilla, de las costillas inferiores, en el lado derecho. Puñeteras, David. Sí, son muy molestas porque yo siempre insisto en lo mismo, pero es porque me lo han contado, ¿no?, quienes lo han padecido, ¿no? Porque dejan mucha huella en la memoria, ¿no?, en el subconsciente, digamos, ¿no? O sea, tú te estás curando de eso y una vez que ya todas las pruebas son positivas y tú ya no sientes molestias, todavía queda ahí un algo, ¿no? Un freno, ¿no? Un freno en el subconsciente que al final puede afectar o termina afectando directamente al swing, ¿no? Porque como que vas frenado, ¿no? Como que vas como protegiéndote todavía, ¿no? Porque es un dolor muy punzante y muy molesto, ¿no? Así muy incapacitante para la práctica del golf en concreto, ¿no? Entonces, estás ahí siempre como con el freno, siempre no, pero que tiene que pasar tiempo, ¿no? Sí. Para que
Que no es fácil, no es fácil recuperar la confianza, ¿no? En que no voy a sentir dolor o no me va a molestar, ¿no? Tienes ahí esa duda de si me va a pegar el picotazo, ¿no? En cuanto haga el swing o en cuanto haga... Sí, recuerdo que a Paul Casey le pasó hace muchos años, Sí. hace muchos años, pero lo recuerdo, ¿no? Como que Paul Casey lo sufrió, o sea, lo pasó mal porque contaba eso, ¿no? Que ya no es solo la perfecta recuperación física, sino que luego la huella que te queda, ¿no? Es decir, hasta que uno vuelve a hacer el swing sin más miramientos, ¿no? Pues sí. Vamos a ver. La verdad es que sí, el mismo Scheffler... Por cierto, Lyle Pedro juega en el Joburg Open con una invitación, ¿eh? Ajá, vale. Que un aspecto, decías, el propio Scheffler dijo ayer, precisamente hablando de Schauffele, que hombre, que vamos a ver, que él está convencido de que Schauffele ha vuelto porque está bien, pero que él tiene el recuerdo cercano de la lesión de muñeca y que bien a tope no vuelves nunca en el primer torneo, ¿no? Que siempre hay que dar un poquito de tiempo, ¿no? Y un poquito de adaptación, ¿no? Que hace tiempo que al fin y al cabo no juega y que no entrena, ¿no? Digamos al máximo nivel, ¿no? Así que, bueno, el propio Scheffler también lo decía, que había que ser pacientes con Schauffele, que a ver por dónde salía, pero que había que ser pacientes. Sin ninguna duda es la gran cita de la semana, es el Arnold Palmer Invitational, por todo lo que supone ese torneo, por quiénes están, por los que juegan, por el escenario, por Bay Hill, por el legado de Arnold Palmer también, que es muy importante en este aspecto. Es una pena que, ya lo hemos dicho muchas veces, lo hemos defendido, es una pena que sea un torneo de field reducido, que no sea de field completo, pero bueno, por lo menos tiene todavía su corte, aunque sea un poco ridiculito, ese corte de los 50 primeros, y empatados... Bueno, es ridiculito, es verdad, pero ahí está, ¿eh? Ahí algo está. Es algo. Y al final va a poner en evidencia una vez más Sí. a quienes no estén a la altura, ¿no? A quienes no ven el nivel medio. Totalmente, Así que, sí. aunque se queden fuera 17, 16, 15, no sé, los que sean, 20, bueno, pues te has quedado fuera, ¿no? Y es una amenaza que tienes ahí, que es lo bonito del corte al final, ¿no? Totalmente, una amenaza en el segundo día, ¿no? A mitad de torneo ya tienes ahí un reto que superar y que... Oye, sí, dígame usted. Te digo una cosa, Schauffele lo ha dicho, ¿eh? Ha dicho, no es el mejor torneo para un regreso como el mío. Claro. Después de una ausencia bastante prolongada. Ha estado 6 semanas paradito, bueno, medio paradito, fuera, vamos, sí, digamos, ¿no? Sí. Dice, no es el mejor lugar, ¿no? Así que vamos a ver si pasa el corte Schauffele para empezar, ¿no? Porque yo creo que hasta él tiene sus dudas de cómo va a estar, ¿no? Es más, esta semana cuando llegaba a Bay Hill ha confesado que la primera vez que salió al campo con su caddy echó unas bolas ahí al RAF y le dijo a su caddy, me voy a probar antes de nada, aquí en el RAF profundo. A ver si la puedo sacar, ¿eh? Sí. No, a ver, poderla podría, pero como sí. sienta una molestia, me cojo el coche y me vuelvo para Júpiter. Claro. Así lo ha dicho él, ¿eh? Sí. Le dijo al Cádiz, o sea, porque no puedo poner en riesgo ya la temporada de grandes que está a la vuelta de la esquina, como quien dice, ¿no? Claro, sí, es que eso es lo que decíamos, ¿no? Es una lesión muy delicada y que efectivamente pues tiene eso. Hay que decir que por lo que están comentando todos, el campo de Bay Hill está en la línea que uno se puede esperar de Bay Hill, es decir, está durito, está con RAF, etcétera, pero se prevé algo de lluvia, en estas horas, en estos días, jueves, viernes, tal. Ayer iba a llover, sí. Hoy parece ser que no, ayer iba a llover. Sinceramente no sé si llovió finalmente o no. Yo no lo he testado por lo menos. Pero bueno, ayer en teoría iba a llover, esta noche, pasada también. Entonces, vamos a ver porque efectivamente pondrá un poquito más blando los greens y demás, ¿no? Pero bueno, Bay Hill siempre será Bay Hill, ya lo verás. Sí, exacto. De una manera o de otra, estoy convencido de que se va a defender y que va a dar espectáculo, ¿no? Y al final, acaba separando, ¿no? A los más grandes de los muy buenos, ¿no? Y vamos a ver si sucede eso esta semana. Evidentemente, el gran favorito es Scheffler. Yo no tengo ninguna duda, con McIlroy ahí, también, pero al fin y al cabo es el campeón vigente, ha ganado 2 de los 3 últimos años. Llega bien, no sé, a mí me dio esa sensación. Está muy bien el emparejamiento, ¿eh? Scheffler-Aberg. Sí. Vamos a decir Oberg. Scheffler-Oberg está muy bien, ¿eh? Está muy bien tirado, está muy bien apuntado. Yo creo que va a ser un partidazo, ¿no? Recordemos que hoy sale a jugar
tipo 3:30 de la tarde, hora española, hora peninsular española, Ajá. en torno a las 3:30. No te sé decir, creo que son 3:45, de hecho. A las 15:45 horario peninsular español salen Scheffler y Oberg. y Oberg. Sí, bueno, Sí. Es evidentemente... Cuidado con el sueco. Sí, Sueco, claro. Claro. No, el sueco es otro de los grandes favoritos. O sea, si hubiera que alinear a los 3 grandes favoritos, pues obviamente son esos 3. Teniendo en cuenta que a Scheffler hay que ponerlo entre paréntesis o entre comillas, vamos a ver por dónde sale. Evidentemente son Scheffler, McIlroy y Oberg. Está claro, ¿no? Y vamos a ver qué tipo de Maverick McNealy nos sale esta vez, ¿no? No olvidemos, ya lo dijimos, ya lo contamos, ¿no? O lo certificamos, ¿no? Que Maverick McNealy está ahora mismo dentro del equipo de la Ryder. Está dentro del equipo de la Ryder, Maverick McNealy ahora mismo. Está entre los 6 mejores, los que se ganan la plaza por sus propios medios. Y viene a cuento de que es que este tipo de... O sea, el puntaje para entrar en el equipo americano es muy sencillo. Son 1 punto por cada $1.000 ganados. Estos siguen apelando al cheque puro y duro. Sí, o sea, a la pasta. El cheque manda. Y en estas semanas de Signature Event resulta que el ganador se lleva 4 millones, que estamos hablando de una barbaridad de puntos. Sí, ¿no? 4.000, ¿no? 4.000. 4.000 puntos. 4.000, ni más sí. ni menos, ¿no? Sí. Maverick McNealy asaltó esas 6 primeras plazas de la Ryder quedando segundo. Es que ahora, no sé, se le ocurre ganar el domingo no sé, dime un nombre, a Luke List. Sí. Por ejemplo. Y se mete, como te descuide, ¿no? Sí. Se te mete en el equipo de la Ryder. Sí, yo mejor que no de muchos nombres, David, que para uno que di la semana pasada, no, el lunes, para uno que di el lunes, resulta que es que ni compite, o sea, que imagínense, o sea, que porque lo tenía que decir y lo tengo que reconocer, es que esta semana empieza el 10 Golf The Game, ya lo saben. Bueno, de hecho, se cierra el plazo de inscripción de equipos, nada, en unas horas, a las 2 de la tarde de este jueves, cuando estamos grabando este podcast. Bueno, pues recuerdo que el lunes muy lanzados, muy aventureros, muy audaces, dijimos, venga, un par de nombres que podamos tal, no sé qué. Tú dijiste el de Rory McIlroy y yo dije el de Ricky Fowler, muy convencido de que Ricky Fowler podía ser el gran animador esta semana en Bay Hill. Bueno, pues no va a animar nada porque no está. O sea, es que Ricky Fowler no juega Bay Hill. Así que un punto para mí. Así nos salen los equipos luego de The Game, claro, David, que es que no puede ser. Pero bueno. No juegan. Si pones a José María Cañizares... Voy a poner a José María Cañizares. Que lo he visto bien últimamente. Le he visto ahí unos torneos buenos y tal. Bueno, pues nada, que no está Ricky Fowler y tampoco está Jordan Spieth, que ha sido, bueno, pues 2 de las, polemiquillas. Yo no creo que ni siquiera haya sido polémica, ¿no? Pero sí un poco de, vamos a decir, polvareda que se ha levantado esta semana, pues porque había voces diciendo, pero bueno, ¿cómo no se invita, ¿no?, a Ricky Fowler y a Jordan Spieth? Porque saben que en estos torneos designados hay unas pequeñas invitaciones, 3-4 invitaciones que se guardan para el torneo, para el circuito, etcétera. Y nada, y no se las ha llevado Jordan Spieth ni Ricky Fowler, que ya habían sido invitados a otros designados, pero a este no se les ha invitado a ellos, y sí se ha invitado, por ejemplo, a Justin Rose. Bueno, pues es lo que hay. Se ha invitado a Justin Rose y a Rafael Campos, el puertorriqueño, que se está jugando a la vez esta semana el Puerto Rico Open, donde está Ángela Llora. Ahora hablaremos de ello. Sí. Y es curiosa la historia de Rafael Campos, porque es una costumbre que se sigue llevando muy a gala en el Arnold Palmer Invitational, ¿no? Mucha gente, bueno, algunos privilegiados, consiguen la invitación a través de una carta. Eso nos lo contaba en su día Gonzalo Fernández Castaño. Sí. No sé si en una bola provisional o en una charla amena por ahí cualquiera, ¿no? Sí, que tú le escribes una carta en su día a Arnold Palmer, pero claro, de tu puño y letra, que es como lo ha escrito Rafael Campos, por ejemplo. Y explicas ahí por qué estás pidiendo esa invitación. Porque, pues, y ahí te enrollas, ¿no? Claro. Y Rafael Campos en esta edición la ha conseguido así, una carta que mandó
y en este caso a los descendientes, ¿no? Al legado de Arnold Palmer, y le han dado una invitación. Me parece muy bonita la historia, ¿eh? Me parece muy bonita la historia. O sea, que me parece muy bonita que se mantenga esa tradición en el Arnold Palmer, la verdad. Yo me enteré ayer, las cosas como son, me enteré ayer leyendo Golf Digest, ¿eh? Creo que era Golf Digest, vamos. Ahí viene la historieta. No se entiende muy bien todo el... La verdad es que voy a ser malo, pero no se entiende muy bien todo el argumento de Rafael Campos, pero bueno, al final él lo que venía a decir es que el legado de Arnold Palmer, el llevar el golf a los niños y tal, y que él en su país pues tenía, digamos, esa misión, ¿no? Entre comillas. Digo que no se entiende muy bien porque es que esta semana se juega el Puerto Rico Open, ¿no? Que mejor que estar allí, ¿verdad? Para llevar el golf a Puerto Rico, o para promocionar el golf de Puerto Rico, que mejor que tu mejor jugador de Puerto Rico, ganador del PGA Tour, esté allí, ¿no? Pues la verdad es que sí, pero bueno, él más o menos ha dado que se lea a la gente Golf Digest, ¿no? No quiero yo tampoco destriparlo. Pero yo estaba ahí un poco como diciendo, tampoco tiene esto mucho sentido, pero bueno, oye, que estás pidiendo una invitación para Arnold Palmer, si te la dan, pues no la vas a... Totalmente. Pues claro. Sí, pues ahí estará Rafael Campos y bueno, vamos a ver cómo sale el torneo. Desde luego tiene una pinta extraordinaria, hay, ya lo decimos, muchísimo nivel. Vamos a ver si el agua no afloja el campo, no le quita ese colmillo tan brutal que tiene. Seguirá siendo difícil, pero bueno, que sea todavía más difícil, porque es lo que más nos gusta de este torneo, y veremos, ¿no? Veremos, a ver, es interesante saber por dónde va a salir Scheffler, ¿no? Ayer a Scheffler no le hacía ninguna gracia que le dijeran más o menos como que, oye, tu temporada no ha empezado muy bien. Bueno, pues a él no le ha hecho gracia, ¿no? Ese comentario, como que no ha empezado bien. Al final he quedado tercero, otro top 10 y sí, una semana regular, ¿no? Una semana regular, pero nada más. O sea que, bueno, vamos a ver cómo reacciona Scheffler. Me da la sensación de que vamos a ver la mejor versión de Scheffler, y creo que también vamos a ver una gran versión de Rory McIlroy, con lo cual creo que va a ser una semana muy bonita, muy bonita. Así que vamos a ver lo que ocurre en el Arnold Palmer. David, decías que, claro, hay muchos frentes abiertos esta semana. Tú lo comentabas, el Puerto Rico Open. Pues sí, el Puerto Rico Open, que aunque sea un torneo menor del PGA Tour, pues tenemos también los ojos puestos, porque allí está Ángel Ayora. Ángel Ayora compitiendo por segundo año consecutivo. Ya el año pasado pasó el corte y vuelve a estar este año. Sí, será un torneo menor, pero como usted gane, señor, gana la tarjeta del PGA Tour para los 2 próximos años. O sea que la oportunidad está ahí para todos los que compiten. Y te metes en el The Players, de paso, que es la semana que viene, te ganas la invitación para el The Players. Así que, bueno, pues no parece que Ángel, las cosas como son, ¿no? No parece que Ángel llegue en su mejor momento, pero ya sabemos cómo hay que tratar los mejores y peores momentos de forma en el golf, ¿no? Verdaderamente es algo inescrutable, absolutamente, ¿no? Porque es que tenemos ejemplos por los dos lados, ¿no? Jugadores que vienen de fallar 3 cortos y de repente, ¡clac!, encuentran algo y luego además te cuentan la historieta, ¿no? Y además claro, la historieta es verdadera, ¿no? O sea, no, si es que no estaba jugando tan mal, pero fallaba el corte, no tal, el pad, que para arriba, que para abajo, y es que no te puedes fiar, ¿no? Pero sí es cierto que sus últimas actuaciones no han sido brillantes. Es que yo creo que también, por lo menos a mí me empieza a pasar, ya como que le vamos exigiendo, claro, que le voy exigiendo demasiado a Ángel Ayora, ¿no? Que no deja de ser un recién llegado, ¿no? Sí, pero es por lo que ha demostrado también, ¿no, David? O sea, es él es él el que pone el listón, y al final el listón la verdad es que lo ha puesto muy alto. ¿Qué podemos contar del Puerto Rico Open? ¿Qué nos han contado, David, en estas últimas horas? Pues mira, hablando precisamente con el entorno de Ángel, con Juan Ochoa, que es, ya saben que es su caddy y su entrenador, pues nos ha dicho que bueno, que se espera algo de lluvia, que ayer llovió bastante, que puede haber algo de lluvia también durante la semana, que el campo en principio está más fácil que el año pasado, que tiene menos rough, con lo cual los greens también están un poco más receptivos, que hay viento, que es la gran defensa de este campo de Puerto Rico. El viento, se espera viento, pero que tampoco parece que vaya a ser algo criminal. En fin, que hay que hacer birdies, que hay que meter putts y que hay que hacer birdies, porque no queda otra. Y después, en cuanto a Ángel, pues nada, simplemente una curiosidad, le siguen dando vueltas y retoques al material, como muchos profesionales, y en este caso pues que le han cambiado la cabeza
cabeza del driver, simplemente, ¿no? Que la cabeza del driver que venían usando de TaylorMade, pues la han cambiado esta semana y también han retocado el pattern, ¿no? Lo cambiaron para la última semana en Sudáfrica, para el Open de Sudáfrica, pusieron un pattern nuevo, le fue muy mal y han vuelto al pattern que utilizaron en Qatar, ¿no? Así que bueno, pues ajustando siempre cosas que, al fin y al cabo, es un síntoma de lo que tú comentabas antes, ¿no? De que no termina de estar completamente cómodo, ¿no? Cuando tú haces esos ajustes y esos retoques es porque no terminan de irte las cosas bien, y es evidente porque viene de fallar el corte en el Open de Sudáfrica Ángel Ayora, que no es muy habitual ver a Ayora fallar el corte, ¿no? Así que... No. Bueno, que sale a las 6 menos cuarto hoy a jugar, o la Península Española, 6 menos cuarto de la tarde, y vamos a ver. Sí, vamos a ver qué es lo que nos ofrece Ángel Ayora. David, lo que pasa es que es un tema que la verdad es que me aburre bastante, porque, vamos, no es que me aburra, sino que no hay avances, que no hay novedades y tal, pero es verdad que se vuelve a hablar esta semana del acuerdo, LIV, PIF y el PGA Tour y demás, y toda esta parafernalia que le venimos contando desde hace ya mucho tiempo, demasiado quizá, sin poder aportar cosas nuevas. Simplemente, bueno, pues dar las noticias de última hora, que Jay Monahan se vio con los periodistas el martes en el Arnold Palmer, que le preguntaron por este tema, obviamente, y que no hay novedad, que simplemente hay alguna voz en Estados Unidos. Eamon Lynch, concretamente, un periodista, un columnista de Golf Week, que escribía esta semana, pues que según ha podido saber él, la reunión en la Casa Blanca, la última reunión en la que se vieron todas las partes, no fue tan bien como se está diciendo, o no fue tan positiva como está vendiendo el PGA Tour. Y simplemente Monahan este martes pues ha dicho que él la vio muy constructiva, que el acuerdo no es inminente, o sea que no esperemos nada de aquí a las próximas semanas, y entiendo que tampoco, ni siquiera, y ya aquí me estoy lanzando un poco al vacío, pero ni siquiera antes del Máster vamos a saber absolutamente nada nuevo, y que vamos a ver qué es lo que vamos a ver lo que pasa, pero que no hay novedad, vamos, que no queremos aburrir demasiado a la gente. Un rollo patatero. Al final da la sensación de que sí, de que se han puesto de acuerdo en que sí, pero nadie termina de ceder. Y aquí es una cuestión de ceder. Claro. Es que no queda otra. O sea, no es puro sentido común lo que hay que aplicar, ¿no? Para hablar de esto. Pues lo que hemos dicho siempre, pues el LIV tendrá que ceder parte de su calendario, el PGA Tour pues tendrá que ceder en otras cuestiones como pues la entrada de según qué jugadores en según qué torneos, y al final nadie termina de ceder, las cosas como son, ¿no? PGA Tour ahora se siente fuerte, las últimas noticias además de audiencias han sido muy positivas, esa es una... Sí. Esa es una realidad, es un hecho concreto que se está dando. El año había comenzado en aquel Sentry Tournament como que muy flojito, y parece ser que ha pegado un repunte importante, y aquí todo el mundo mirando para otro lado un poquito, ¿no? Sí, nos vamos a sentar, pero a ver quién empieza cediendo, ¿no? Claro. Es que ese es el problema, ¿no? Que al final hay que ceder. Y no sé, fíjate, siquiera lo hablábamos, David, fuera de micrófono, y alguna vez también lo hemos comentado aquí, en la bola provisional. El problema o la raíz del problema de todo esto es que no sé hasta qué punto hay muchos jugadores de LIV Golf con ganas de volver al PGA Tour y de renunciar a 14 torneos en LIV Golf por un pastizal, sin corte y con la comodidad que conlleva jugar en LIV Golf. Es decir, tú ahora mismo coges a Cameron Tringali, pongo un ejemplo, pero bueno, o coges a Sergio García, o a Jon Rahm, no lo sé, me gustaría preguntárselo, y le dices, sí, tú quieres jugar torneos del PGA Tour, pero ¿estás dispuesto a que en lugar de 10 torneos de LIV haya 8? Es decir, que te quitemos 6 torneos con bolsas de 20 millones en las que compites contra 50 y pico, y que sabes que a poco que hagas vas a quedar entre los 10 primeros y te vas a llevar 1 kilo al bolsillo, ¿o no? Claro, es que no está tan claro eso, no está tan claro. No está en absoluto claro. Es más, te diría que está más bien difuso, o turbio. Sí. ¿No? Yo creo que también aquí cada jugador está pensando en un calendario a la carta, y a la carta no va a poder ser, poder ser a la carta. O sea, siempre alguien va a tener que ceder, y a partir de ahí pues ya nos metemos otra vez en
dichoso y maldito ya incluso debate de si aquí lo importante es el dinero, si Claro. tal y cual. Pero como tú muy bien dices, la cuestión es esa. Tengo 14 torneos del League, ¿no? Y ahora, ¿por qué voy a jugar 10? Voy a dejar de jugar otras 4 semanas por $4 millones Claro. cada semana y luego por otro lado estaría League, que dice, oye, si yo te pagué esta morterada por 14, si jugamos 10, pues habrá que hacer Ajustes. cuentas, ¿no? Uh-huh. Habrá que hacer ajustes y todo esto es muy complicado. Y bueno, somos como niños pequeños, ¿no? Yo, en mi caso, ¿no? Yo de repente una semana estoy muy optimista y la siguiente, como es el caso, pues ya no lo ves tan claro, ¿no? Claro. No le tengo mucha fe. No le tengo mucha fe a los dirigentes de los diferentes circuitos y en este caso, pues tengo que decirlo, tampoco a los jugadores, ¿no? Sí. Nos lo han demostrado muchos del PGA Tour, que en el fondo están como con ganas de revancha y esperando a ver, no puede ser, porque eso sí lo sabemos de buena tinta. Hay muchos jugadores del PGA Tour que no ven con buenos ojos que puedan regresar gratis, ¿no? Totalmente. Gratis, para entendernos, ¿no? Y al final, ¿qué quieres que te diga? Volvemos al inicio, hay que ceder y parece que no todo el mundo está dispuesto a ceder, con lo cual si no se cede pues es muy difícil alcanzar un acuerdo. Lo tengo que decir, yo lo único que veo capaz y que por todo lo que ha ido diciendo y avanzando y demás, yo lo único que veo capaz de sentarse y ceder aquí y allá es a Rory McIlroy. ¿Qué quieres que te diga? Es al único, sí. Es al único. Sí, efectivamente, ¿no? Al final es el único que claramente y abiertamente ha dicho, señores, que por mí no hay ningún problema en que vuelvan, que se hace tabla rasa, que olvidamos el pasado está, partemos todo de cero, reseteamos y ya está, y a jugar todos juntos, ¿no? Es el que, de verdad, yo sí me estoy creyendo más que él quiere volver a jugar todos juntos. Con los demás yo no lo tengo tan claro. No, todos quieren, pero no lo priorizan. Claro. Yo creo que Rory sí lo prioriza. Yo creo que Rory sí está dispuesto a perder según que pues prebendas o privilegios, por decirlo de alguna manera, y lo prioriza. Y todo el mundo quiere que vuelvan a juntarse los mejores, pero hay quien lo prioriza y quien no. Ya está. Sí, es así. Es así. Así que bueno, que ya veremos y ya les iremos contando, pues ojalá, si hay novedades en este aspecto. En teoría, la semana que viene, Jay Monahan da una rueda de prensa larga, extensa, ante todos los periodistas, antes del de Players, pero viendo un poco la sucesión de acontecimientos, me parece a mí que no va a aportar nada. Ojalá me equivoque, pero me parece a mí que no va a aportar nada en este sentido. Lo que sí puede aportar, David, esa rueda de prensa del próximo martes, que yo creo que es donde seguramente van a intentar anunciarlo, es de lo que se está hablando últimamente del nuevo formato de la final de la FedEx Cup, que quizá es lo que está de verdad más en el candelero, ¿no? Ahora mismo en el PGA Tour, en la trastienda del PGA Tour. En lo que se está trabajando es en el cambiar el formato de la final de la FedEx Cup. Ya lo saben, ¿no? Que hasta el año pasado, pues estos últimos años, el formato era, según tu clasificación en la FedEx Cup, llegabas con una serie de golpes ya restados en tu tarjeta, ¿no? Pues llegabas con -10, llegabas con -8, -6, en fin, en función de tu posición. Bueno, pues ese formato se va a liquidar este año ya, se va a cambiar en 2025 y se va a sustituir por uno nuevo. Se está viendo a ver cuál es ese formato nuevo y no se ha dicho demasiado, pero quizá... Sí, pero todo apunta al match play, ¿no? A una competición match play que habría que ver cómo es. O sea, pues no se sabe. O sea, todavía no está completamente diseñado. Si va a haber primero unas rondas stroke play y a partir de ahí un cuadro de 16 jugadores, en fin. Esto sí que es hablar por hablar, ¿no? Pero lo que sí aparece en todos los comentarios y demás es eso, el formato match play, ¿no? Claro. ¿Y qué quieres que te diga? A mí me apetece. No sé si es lo más justo, pero apetece. Luego hay que vivirlo, porque luego hay jornaditas de match play que se hacen duras cuando te vas quedando sin gente. Claro. Y los partidos a veces se hacen largos, Sí, pero
Pero bueno, también tiene su miga, ¿no? Pero pinta bien, ¿no? O sea, yo, a priori, o a bote pronto. A bote pronto a ti te dicen, mira, el ganador final de la FedEx Cup se va a decidir en un partido 1 contra 1. Se enfrentan dos tíos, dos jugadores, y el que gane es el campeón de la FedEx Cup. A mí me parece atractivo, me parece un formato atractivo. También es verdad que el match play nos gusta especialmente y se juega poco a lo largo del año, con lo cual, bueno, pues introducir un match play en este sentido, pues a mí me parece oportuno. Quizá lo hablábamos, ¿no? Lo comentabas tú precisamente, ¿no, David? Que igual la manera de equilibrar la justicia es darle mucha importancia al que acaba primero en la temporada regular, por decirlo de alguna manera, y una importancia económica, evidentemente, y darle también su importancia al que gana, si lo haces match play, en la final de la FedEx Cup, ¿no? Tratar de equilibrar esos dos pulsos, ¿no? Y así es menos injusto. Pues sí. Desde el punto de vista financiero, de premios, pues sí, pero al final no hay que olvidar que esto es deporte, ¿no? Que es por otro lado la parte del misterio que a mí más me gusta, lo reconozco, ¿no? Sí. Esto es deporte, por más chicos del marketing que anden estudiando cuál es la mejor opción, y ya no estoy hablando del Tour Championship y la final de la FedEx Cup, sino en general, ¿no? Con todo, con los playoffs, cuando se está pensando o pergeñando un formato de lo que sea, ¿no? Y claro, luego juegas una final de la Champions League y en el minuto 10 expulsan a un tío y se lesionan dos, claro, que puede ocurrir y ha perdido emoción. Ese es el misterio y la gracia del deporte, que luego ocurren cosas que son imposibles de prever y de planificar. Lo siento mucho, señores del marketing y señores CEOs. Señores CEOs de... Ojo, que creí que habías dicho feos, que con F de Francia. Y digo, ojo, que estamos entrando ya en lo estético. Sí, señores CEOs. Señores cerdos, ¿habías entendido? No, feos. Había entendido feos, con F, feos. Con F de Francia. Claro, sí. Que es que al final eso, pues nos iremos al match play y un año tendremos una final que no nos guste mucho, ¿no? Pues porque se te ha metido ahí tal y estéticamente, aparentemente, claro, pues no va a tener tanta audiencia y no sé qué, y luego no vende tanto y lo de vender para arriba y vender para abajo. Pero a la larga hemos tenido finales de Masters de Augusta maravillosos y otros un poquito más tediosos y esto es así y además es mágico. A mí me parece mágico que sea así, ¿no? Porque si al final tratamos de organizarlo todo y de claro, conducirlo todo para que al final el número 1 y el número 2 jueguen la final de todo, pues eso sí que es un ladrillo horroroso, ¿no? La gracia es esta, la gracia del deporte es esa, precisamente. Sí. Que no todo se puede prever. Sí, que pueden pasar muchas cosas, y efectivamente incluso de eso nos cansaríamos, ya lo digo, de ver siempre a los mismos compitiendo por las victorias y repartiéndoselas entre 2 o 3, ¿no? Yo creo que hasta en eso también nos cansaríamos, seguro. O sea que, bueno, pues vamos a ver, ¿no? Vamos a ver lo que ocurre. David, un par de cosas más, un par de detalles más, precisamente hablando de lo que hay esta semana por delante. Una curiosidad, una historieta que me ha gustado porque me la puedo imaginar y me parece que es divertida, ¿no? Hablando del Leaf Golf de Hong Kong, ¿no? Que se juega esta semana, vuelve, es el tercer torneo de la temporada de Leaf Golf, pues por supuesto con todos, con Jon Rahm, con Sergio García, con David Pucci, con Luis Masabeu. Contaba una historia Mickelson, bueno, estaba hablando Mickelson de diferentes cosas. Por cierto, muy desafortunado el comentario de Mickelson sobre Fred Couples, luego lo hablaremos, pero hablaba Mickelson de que bueno, que había coincidido en un coche de cortesía con Luis Masabeu, ¿no? Y que eso estaba muy bien porque los jóvenes tienen espejos donde mirarse, ¿no? Y que él mismo pues tuvo una conversación ahí en el coche de cortesía con Masabeu y que cree que eso es bueno también, ¿no? Para el desarrollo de los golfistas y tal y cual, y que es una de las cosas pues que proporciona también Leaf, ¿no? Ese contacto más cercano entre los jugadores al ser menos, etcétera, etcétera. Bueno, pues simplemente como historia, por redondear un poco la historia, por curiosidad, hablábamos con Luis Masabeu, precisamente, para ver si nos podía contar pues un poco más, ¿no? De pues esas confidencias, ¿no? Esa charla que tuvo con Mickelson y nada, simplemente que Luis nos dijo que efectivamente que se produjo esa charla, que él alucinó, evidentemente, ¿no? De verse con Mickelson en un coche de cortesía, pues sus 15, 20 minutos, ¿no? De trayecto entre el hotel y el campo de golf,
Golf, y que hablaron de todo un poco, que hablaron pues que Mickelson sobre todo le preguntó mucho, ¿no? Le hizo preguntas sobre cómo estaba en Live Golf, que qué le parecía, que qué tal Sergio García de capitán, ¿no? Le preguntó por la capitanía de Sergio García, si se involucraba mucho. Masabeu le dijo que evidentemente que está muy contento, que está muy feliz, adaptándose evidentemente a esa nueva vida de Live Golf, pero que estaba encantado. Y incluso hablaron de Dave Phillips, ¿no? El entrenador de Phil Mickelson, fue entrenador de Phil Mickelson durante mucho tiempo, el gurú del TPI, que es también entrenador de Jon Rahm, y que Luis Masabeu ha ido a verlo, estuvieron hablando de él, y al final de la conversación pues Mickelson le dijo algo así, ¿no? Como, oye, cualquier cosa, si necesitas cualquier cosa, ya sabes dónde estoy, ¿no? Bueno, pues simplemente, ¿no? Que quede constancia de esa conversación, que yo creo que es de las conversaciones que marcan, ¿no? A un jugador como Luis Masabeu, un jugador joven, pues tener esa posibilidad de hablar con Mickelson y en fin, intercambiar pareceres, ¿no? Y opiniones, pues desde luego es una cosa buena, ¿no? Sí, efectivamente. Es una de las ventajas. Es una obviedad, pero es así. Es una ventaja de Live Golf porque hay menos gente, porque tienes más oportunidad de coincidir. Eso está muy claro. Y porque también, las cosas como son, hay un ambiente un poquito más relajado. Totalmente. Es así, ¿no? Pero sí, indiscutible. Hay gente que lo aprovecha muy bien, como David Puig, ¿eh? O sea, David Puig ha aprovechado muy bien todo ese combustible, ¿no? Con el que recarga en Live, y luego lo ha sabido llevar también fuera de Live, ¿no? Así que si vas con si vas con las orejas abiertas, ¿no? Con las orejas tiesas y los ojos muy abiertos, ¿no? Desde luego puedes aprender, evidentemente, ¿no? Estás rodeado de jugadores muy buenos, ¿no? Y que han ganado muchas cosas, o sea que ya depende de ese instinto que tú lleves, ¿no? Pero desde luego que puedes sacar muchas cosas, ¿no? Bueno, pues eso, ¿no? Simplemente que sirva como historieta. Y después otra cosa, porque ha confirmado de alguna manera Bryson DeChambeau una teoría que hemos defendido aquí en esta bola provisional, y especialmente tú, David, y lo quería comentar, ¿no? Porque hablaba el martes, precisamente, DeChambeau de cómo llegas a este Live Golf de Hong Kong, el Masters a la vuelta de la esquina, y decía DeChambeau, pues mira, llego bien, he entrenado muy bien y sobre todo tengo muchas ganas de probar una nueva bola de golf, que la voy a probar aquí en Hong Kong. Cuando digo una nueva bola de golf, será la bola de siempre, pero que tendrá alguna característica especial. No vayan a creer que es que vas a ir con una bola de petanca a jugar. O sea, es una bola pues que tendrá unas características especiales, ¿no? No lo explicó cómo era la nueva bola, pero sí que va a probar una nueva bola pensando en el Masters de Augusta. Es decir, es una bola que él cree que en Augusta National le puede funcionar muy bien, y por lo tanto la pone en juego en el Hong Kong Open, pues, o en el Live de Hong Kong, para probarla, para ver cómo funciona. Lo digo porque muchas veces lo hemos dicho, ¿no? Que DeChambeau es uno de los que mejor ha entendido todo esto, de que Live lo que le proporciona es la tranquilidad y la facilidad suficiente como para probar cosas que después él lleva a los grandes, ¿no? Sí, como banco de pruebas, un poco, efectivamente, ¿no? Sí. Si a mí lo que me da rabia en el fondo es pues tener a Bryson DeChambeau, a Jon Rahm, a Bruce Koepka, en fin, y otros, en un torneo y no conseguir sacarme a la cabeza que en el fondo es un torneo que es guarnición de los demás. Sí. No es primer plato. O sea, el chuletón está en Bay Hill esta semana, ¿no? Y me dirás, pero es que Bay Hill, es que cuidado con Bay Hill, claro, cuidado con el Arnold Palmer, que es que están los mejores, no, es que te diría que incluso con el Cognizant u Honda Classic, como prefieras, no termino de verlos como plato principal, los sigo viendo como guarnición. Es probablemente un problema que tengo yo, pero bueno, no creo que sea un problema que tienes tú, David. Yo creo que es una sensación que tienen muchísimos aficionados. Te diría que la mayoría, la mayoría del mundo aficionado, por lo menos con los que nosotros nos hemos encontrado, es que efectivamente no existe, ¿no? No existe esa tensión, ¿no? No lo existe, no existe. No tienes la sensación de que haya tanto en juego en esos torneos de Live como sí los hay en... Ojo con las guarniciones que hay por ahí, ¿eh? Que hay guarniciones sí, riquísimas. Pero riquísima. Es que el Live es un pedazo de guarnición. O sea, es indiscutible, pero no termina de pasar de esa categoría. Sigo viendo un postre. Si quieres podemos colgar la etiqueta de postre. Un postre
florido y hermoso. Y hermoso. Bueno, florido, sí. florido y hermoso. Bueno, pues nada, que eso es lo que tenemos también en el Leaf Golf y de lo que se ha estado hablando. Y después, oye, que no hemos dicho nada, o casi nada, del Young Open, y que en principio, David, perfil bajo, ¿eh? Esta semana tenemos que mantener también un perfil bajo en el Young Open. Tal y como veníamos del Open de Sudáfrica, perfil bajo en el Young Open, porque no es un torneo que tampoco nos haya dado grandes cosas a lo largo de la historia. O sea, que lo mejor que se ha hecho ahí es un tercer puesto de Gonzalo Fernández Castaño en este torneo, hace ya tiempo, y además, si ya nos centramos en ese campo, en el Houghton Golf Club, histórico, espectacular, de estos campos sudafricanos que da gusto verlos por televisión, pero que con el golf español tampoco se haya portado muy bien, porque 10 veces se han jugado allí torneos del circuito europeo y ni un solo top 10. Ni un solo top 10 ha firmado la Armada, el golf español. Sí, un poquito ya como que deseando, ¿no? Que volvamos de Sudáfrica y que se acabe ya el periplo sudafricano. Sí. Que oye, que quieres que nada tengo en contra del golf sudafricano y de Sudáfrica. Además, muy buenos recuerdos de 2010, ¿no? Pero siempre me acaba. Fíjate que otros años hacen nada, muy poquito, pues Galama allí, Pablo Larrazábal, sí, por ejemplo, pero se acaba haciendo bola un poco, ¿no? Se me acaba haciendo un poquito de bola, sí, el mundo sudafricano al final. Tantas semanas seguidas con tantos jugadores sudafricanos, que es que, claro, es que son más de la mitad en todos los torneos, ¿no? Lail Pedro por aquí, Lail Pedro por allá, y mira que hay jugadores buenos sudafricanos, ¿no? Que también los disfrutamos, las cosas que son, pero bueno, oye, que se te hace ahí al final. Son muchas semanas, entre Claro, entre el final del año pasado y el inicio de este año, pues al final te encuentras con muchos torneos en Sudáfrica. Los siguientes será Asia, ¿no? Que nos gusta ese swing por Asia, que está muy bien, ¿no? Con campos diferentes y con pero no te quejarías si hubiese 5 torneos seguidos en España. No, claro. Y este es el momento en el que uno saca esa expresión de nuestros mayores que es redonda y rotunda. Nos ha jodido Mayo con las flores. Pues claro. Qué cosa más bonita de expresión, por favor. Que no se puede decir más en menos, ¿eh? No se puede decir más en menos. Nos ha jodido Mayo con las flores. Las flores. La verdad es que es así, hombre, es que nosotros, este podcast, como ustedes saben, se hacen desde España y nosotros pues ya nos encantaría tener aquí 5 torneos, ¿no? Como hemos tenido, por cierto, en el pasado, ¿no? Y bien que los disfrutábamos, así que nada, bueno, que veremos, ¿no? Veremos a ver también qué es lo que pasa en el Young Open. Oye, a ver si por un casual, en alguna ocasión cambia la historia, ¿no? Cambia el maleficio y las cosas van mejor, ¿no? ¿Por qué no, no? ¿Por qué no pensar? Detalles también, David, para ir ya terminando. Bueno, muy pendientes de Australia, de lo que ha ocurrido en Australia en el Ladies European Tour. Estén pendientes de Ten Golf porque se lo vamos a intentar contar de la mejor manera posible, ¿eh? Estamos recabando información, hablando con las jugadoras, hablando con el circuito, en fin, con diferentes partes y les vamos a contar exactamente lo que ha ocurrido, pero simplemente por plantearles la realidad, ¿no? El Ladies European Tour tiene 3 torneos seguidos en Australia, que empezaba esta semana. Esta semana era el primero, la semana que viene el segundo y la otra el tercero, 3 seguidas. Bueno, pues el torneo de esta semana, el lunes, en día lunes, se suspendía, se cancelaba el torneo de esta semana por el acercamiento, ¿no? Porque se viene un ciclón, una tormenta brutal de estas que, bueno, pues que obliga a suspender todo e incluso a evacuar ciudades. De hecho, las jugadoras lo primero que hicieron fueron irse de la ciudad, muchas de ellas, pues para evitar que incluso se pudieran quedar encerradas en esa ciudad, porque es lo que viene, ¿no? Viene la tormenta. ¿Cuál es el asunto? Pues que claro, que no es lo mismo quedarse encerrado quedarse sin jugar torneo en Australia que quedarse sin jugar un torneo en Francia. El gasto de irte hasta Australia 3 semanas, tanto el vuelo, que es el más caro del año de lejos, como evidentemente el alojamiento, pues es un gasto muy alto. Si tú no compites esta semana, no tienes posibilidad de ingresar.
Con lo cual, de las 3 semanas ahora te quedan 2. Y no está claro que el torneo de la semana que viene se vaya a jugar. Ojo, por lo que nos han contado, la previsión del tiempo no es buena. Parece que el ciclón va a seguir unos días en esta zona de Australia donde se están jugando los torneos. Y no está claro que el de la semana que viene también se juegue. Lo cual sería, desde luego, un destrozo desde el punto de vista económico, financiero y, por no decir, de estar en Australia, pues un poco dejado de la mano de Dios, ¿no? Sin poder competir. Así que, bueno, les contaremos bien exactamente toda esta historia, pero desde luego es una faena y no había precisamente... estaban, digamos que los ánimos caldeaditos entre las jugadoras, porque ya la semana pasada se sabía que venía el ciclón, ya estaba la previsión de que probablemente llegaba un ciclón a Australia, y han echado de menos pues quizá más reflejos por parte del Ladies European Tour y haber dicho, oye, mira, se suspende, que lo hubieran dicho ya la semana pasada, se cancela esta primera prueba, no viajéis todavía y ya para la segunda pues vamos a ver si se puede viajar. No es fácil, no es fácil, es muy fácil verlo desde un punto de vista muy subjetivo y muy egoísta, y no es fácil tomar este tipo de decisiones, pero bueno, que están las cosas pues caldeaditas, digamos, en el Ladies European Tour con este tema de Australia. Sí, es que te pase eso precisamente en este momento del calendario es terrible, ¿no? Es terrible. Sí, es una faena tremenda, ¿no? Es una faena tremenda porque es mucha pasta, y ahora para recuperarla pues vas a tener que jugar muy bien los 2 torneos que quedan, o uno, ya veremos, ¿no? Ya veremos. Pero bueno, que ya le digo, que estén pendientes de Ten Golf porque se lo contaremos bien, con detalles, incluso con números, de lo que se han gastado, en fin, todo ese tipo de cosas para que se entienda bien la situación y hasta qué punto pues es una faena, ¿no? Que ocurran estas cosas. Y por último, destacar también la victoria de Javier Barcos, David, en el Alps Tour, que es verdad que han pasado unos días, pero hacíamos el podcast el pasado lunes y estaba Barcos liderando, quedaban unos cuantos hoyos, lo decíamos. Bueno, pues felicidades a Javier Barcos, al jugador navarro, felicidades también al golf español, segunda victoria del año en el Alps Tour en 3 torneos, después de la de Álvaro Hernández, y ahí estamos, ¿no? Con muchos jugadores arriba y que tiene buena pinta, y no se pierdan la entrevista. Es que con el ranking cuajadito de banderitas españolas, que es lo que nos gusta, bueno, ya sabemos, ¿no? Son los 5 primeros. Los 5 primeros cogen tarjeta del Challenge y ese es el gran objetivo, ¿no? Ese es el gran objetivo. Y Javier Barcos, pues que que ya ha echado la solicitud con su juego, no es que lo haya hecho personalmente, con su juego ha echado la solicitud para entrar en el pack del rack. Eso es. Y ahí está. Tiene que ser aprobada todavía, tiene que ser aprobada la solicitud, pero ahí está. Se ve con buenos ojos, pero todavía tiene que ser aprobada, efectivamente. Por cierto, no se pierdan también la entrevista con Javier Barcos, que nuestro compañero Manuel Arenas hacía en Ten Golf, que publicábamos esta semana, porque tiene ambición, es un jugador con ambición. Esta victoria en el Alps Tour es solo el primer paso, y tiene muchas ganas de llegar al circuito europeo, de asentarse y de más cosas todavía. Así que no se pierdan esa entrevista. Y por último, también teníamos torneo de la Nordic League del Eco Tour que se juega en Infinitum y, oye, buenos nombres, David, en ese torneo, en Infinitum, en el Eco Tour. De hecho, el ganador, creo que te suena de algo. Soren Kielsen ha ganado el torneo. Fíjate, mira tú por dónde. Madre mía. En Infinitum Golf, jugando la Nordic League, ha ganado Soren Kielsen ayer en el desempate contra Pepa Anglés. Así que casi nada, ¿no? Casi nada ese torneo, ¿no? Del Eco Tour en Infinitum. Y nada, y que siguen llegando buenas cosas, David, del mundo universitario. Victoria de Paula Martín, victoria de Carla Bernat. Qué ganas tengo de que llegue ese Augusta National Women's Amateur. No sé, me da la sensación, Quiero creer que vamos a pegar ahí un pelotazo. Pero bueno. Siempre, sí. Ya toca. Ya toca. De momento ya lo han dado las chicas con una presencia, con su presencia, ¿no? Sí, así es. Que cada año va en aumento, ¿no? Pero ahora ya toca estar en la lucha por la victoria. Eso es, así que nada. Bueno, pues todo eso ya se lo iremos contando. Volveremos el próximo lunes. Muchísimas gracias a todos. Jueguen a Ten Golf The Game, que ya está disponible a partir de esta semana. Y muchísimas gracias también, David Durán. Nada, hombre, a usted. No son las flechas la culpa del indio, que no son las flechas la culpa del indio. Si hay viento, si llueve, no influye en el swing, no importa si es marzo, noviembre o abril. La culpa del indio, la culpa
culpa es del indio. La culpa es del indio. La culpa es del indio.